Antes de continuar, aviso. Las imágenes que vas a ver a continuación son turbias y pueden herir tu sensibilidad. Se recomienda discreción. ¿Qué onda, putos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de En la mente del perverso. Amiga, ¿alguna vez te pasó que fuiste un chiquillo que quiso trabajar en una constructora y un payaso todo grasiento vino y te mató? No. No, Creo que no. No te pasó nunca porque nunca trabajaste, No, amiga. yo no sé lo que es laburar. Una persona que necesita trabajo. ¡Trabajo! Pero ¿sabes a quién sí le pasó, amiga? A muchos chiquillos en Estados Unidos. Este es el caso de John Wayne Gacy, Junior. más conocido como el payaso alias Pogo. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Decime cómo se dice en inglés, soy una atrevida caradura que quiere fama, ya. Él residía principalmente en Township, Illinois, y mató a 33 jóvenes adolescentes entre 1972 y 1978. Terrible, de terror, de miedo, ¿eh? Su madre se llamaba Marion Elaine Robinson. ¿Y qué pasa? Ella era una madre muy sobreprotectora con su hijo, tenía como esto de la compinchidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se opacaba bastante porque su marido era bastante violento. Y no solamente violento con ella, era alcohólico, también era violento con sus hijos. ¿Y qué pasa? En esto John era como... encontró la beta, ¿viste? Encontraba que la madre era muy sobreprotectora con él. Entonces hacía el pobrecito para que la madre lo sobreproteja. Y entonces a partir de ahí empezó a desarrollar esa actitud manipuladora, ¿no? Para obtener lo que él quería. Básicamente estaba creciendo en el caldo de cultivo para que surja un monstruo. ¡Qué profundo! Su padre era John Stanley Gacy. Primero. No vuelva a hacer eso. Este chabón era un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial y estaba bastante chapita, ¿no? Bastante chapita, años antiguos, ¿no? Recordemos los años 40, ¿no? O sea, todo súper conservador. El chabón era un hijo de remil con sus hijos. Y específicamente con él, porque no tenía la figura atleta que él buscaba en su hijo, ¿no? Se ve que era bastante gordito ya de chico. Gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial. Y encima de todo le decía que era un marido, porque obviamente capaz que si lo cagaba, porque lo cagaba a cadenazo. Me persiguió a cadenazo. No, pero literalmente lo cagaba a cadenazos y obviamente capaz que el nene lloraba, lógico, ¿no? Y le decía que era un marido y no sé qué. El chabón creció con esas ganas de demostrarle al mundo de que era una persona súper poderosa y que era poderoso y exitoso, ¿no? Claro, mostrar la habilidad, lo que tiene que ser un hombre. Claro. Y encima de demostrárselo a su padre, ¿no? Que era el que más lo juzgaba. Tenemos a la madre, que era súper protectora, sumamente y el fagocitante. padre, que era un hijo de que lo cagaba. Claro. Tipo, las dos mitades. Qué problema, ¿no? Acá tenemos un hecho que pasó en su infancia que va a determinar un poco la dinámica de este chabón. Porque a los 11 años se le detectó que tenía un coágulo de sangre en el cerebro. De la nada se debilita y se desmaya. Ay, chicos. Pero ¿qué pasa? El padre, en vez de decir, uy, te llevo al médico, ¿no? Te estás desmayando. Le decía, deje de actuar. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Jodeme que le hacía eso al pibe. Sí. Jodeme que decía que el pibe estaba actuando cada vez que se desmayaba. Exacto. No se puede ser tan hijo de puta. Nunca lo tomaba en serio, ¿entendés? Entonces el chabón aprendió a convivir con eso, básicamente, ¿no? Que es básicamente guardarse todos sus sentimientos o cosas que le pasaban porque nadie le iba a creer. Sí, pero igualmente eso no llega a formar de que pendejos No, si los entierras en tu obvio casa. que no, pero bueno, es un hecho relevante en su infancia. ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado. Y esto ocasionó que él básicamente le agarre un terror a la muerte y a lo que causara debilidad humana, ¿no? Que te veas débil, porque obviamente desmayarte así y te pintó de la nada, pues se desmaya. Obviamente que era una debilidad. Apenas alcanzó la mayoría de edad, él se fue a la mierda, se fue a Chicago, se separó de los padres
porque más allá de que sí le gustaba convivir con su madre porque lo consentía en todo, obviamente que las palizas de su padre no le gustaban. Claro, perdón mamá, pero no quiero que papá me pegue más. Así que nada, se fue a Chicago, después se fue a Springfield y bueno, fue mutando de lugares, siempre alejadísimo de su familia, no quiso saber nunca más nada sobre ellos. Esto es ser un profesional, niña. Bueno, evidentemente Gacy no era tan mal porque se casó en 1964 con Marilyn Myers. Él parecía que había cumplido el sueño americano porque se había mudado a Iowa, era gerente de 3 KFC y también había tenido 2 hijos. O sea, había cumplido varios checks de lo que es ser un verdadero hombre. Su primer incidente en donde demostró que en realidad sí era una marihuana fue en 1968, en donde lo condenaron por sodomía, porque había de uno de los empleados del KFC del cual él manejaba. Entonces, por este acto que él comete, lo llevan preso 10 años. Una banda. Una banda de tiempo. Igualmente bien, que bien. Que bien 10 Deberían años. haber dejado más y mira Nos ahorrábamos 33 muertes. ¿Ves? Y ya está. Claramente, Marilyn dijo, este gordo yo no lo quiero ver nunca más, es un virus, me retiro. Y se fue con los hijos. El chabón nunca más volvió a ver a sus hijos biológicos y qué bien que hicieron. Mal. Porque Esa la vio. y se mandó a mudar. Qué bien por ella. No tan bien por lo que sigue, amiga. Del humor vamos a pasar en el día de hoy al No duró tanto su estadía en la prisión. Porque de 10 años le redujeron la condena a 18 meses, amiga. ¿Por qué? Porque este gordo forro era bastante vivo, bastante manipulador. Claro, todo el entrenamiento que tuvo de chico, acá le fue funcional. Acá dijo, A la beta. ¿Por qué? Porque engañó a los psiquiatras y lo encasillaron como si fuese un preso modelo. O sea, este chabón se rehabilitó. Ya no es más homosexual, amiga. Aplaudamos esa palabra. Muy bien. Ya basta de estupideces. Cuestión que él en 1970 vuelve para Chicago y oculta todo. Su imagen intachable. Él ya no era más ese gordo que manejaba 3 KFC y tenía una denuncia por sodomía a un pibe que trabajaba para él. Claro, porque lo que pasa en Estados Unidos es que cuando vas mutando de estado en estado, viste, como que chau. Claro, ellos no saben que pierde tu hiciste. registro. Claro. Tienen esa ventaja para básicamente los criminales. Mal. Tanto fue que ocultó su pasado que se volvió a casar, amiga. No solamente le bastó uno, sino que le bastó 2 casamientos. Yo no entiendo cómo carajo hacían para poder enamorarse de este tipo, porque es Papá, horrible. ves que no soy Mirá, otra mujer. ¡Mirala! Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Se casó con Caroline Hoff en 1972. Ella era una mujer divorciada con 2 hijos. Las toma como propias porque sus hijos biológicos habían ido y justamente eran 2. Así que era win to win. La cuestión está en que ellos se mudan a Summerdale Avenue y ahí es donde empieza su etapa más oscura. Él vuelve a tener éxito porque se hace muy conocido por su constructora. ¿Y qué es lo que pasa? En todo este lapso en donde él la gente y toda la bola que se va a venir más adelante, Carol se quejaba de que había un olor terrible en el crawl space, que es como el espacio abajo de, tipo en las casas que tienen un sótano, tipo el espacio que hay en el medio entre el piso y el baño. Yo decía, tipo, hay mucho olor a mierda, mucho olor a mierda, mucha mierda. Cuando estuvo en coma, ¿sintió que su cerebro se dañaba? Y Gacy le dice, che, me parece que vos tenés el olfato muy sensible, yo no siento un pero capaz es porque hay ratas muertas en las cañerías del vecindario. Entonces medio como que era manipulada psicológicamente de esa manera. Recordemos que él sabía manipular psicológicamente, claro, porque ya lo había practicado con su padre. Imagínense, de 10 años a 18 meses que le bajaron condena. Si no sabe manipular. Los genios hacen eso. Él se divorcia de Carol, porque sí, se divorcia en 1976. La cuestión es que ella se separa más que nada por el hedor fuerte que había en la casa y porque
Casey se había vuelto sádico, frío, distante, ya no la tocaba. Y ella había dicho, tipo, a mí me había parecido extraño porque también había encontrado identificaciones de jóvenes dentro de la casa. Pero Casey siempre tenía una explicación muy lógica para estas cosas. Porque claro, era como tipo, no, que lo voy a contratar, que le estoy haciendo una entrevista, que esto, que lo otro, era que había pasado un montón de cosas. Entonces, como que ella no tenía mucho que desconfiar. Hay que ver. Bueno, acá tenemos algo de la comunidad donde vivía Gacy, porque él era el líder del Partido Demócrata de su comunidad y todos los fines de semana organizaba parrilladas para todos los vecinos. Era el buen vecino, ¿viste? El que decís, jamás me esperaría que tenga un montón de gente en su casa. Además, medio como que acá también empezaba un poco esta actividad comunitaria de vestirse de payaso. Que, ay, miren al gordito simpático. Bueno, el gordito simpático, cuidalo de tu hijo de 16 años porque... No hablé. Él básicamente se creó este personaje que se llamaba Pogo, que era el payaso, ¿no? Y entonces en estas fiestas así que organizaba él, entretenía a los nenes. Pero la particularidad de su payaso era que la forma del maquillaje de sus ojos, de su boca, eran todos como con picos que en vez de dar alegría, daban miedo a los nenes. Y obviamente que es lo que él buscaba en realidad, ¿no? Pero se hacía el piola. No lo puedo creer. Él tenía esta frase célebre, digamos, que más que nada la dijo una vez que ya lo metieron en cana, que era como que un payaso puede salirse con la suya, puede hacer lo que sea. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, María Elena Walsh? Él, gracias a toda la influencia que tenía, ¿no? Siendo jefe del distrito del Partido Demócrata y todo, tenía conexiones con el gobierno de Estados Unidos. Y de hecho tiene una foto con la primera dama. Y en esa foto lo que se ve es que él tiene un pin en la ropa, que el pin decía tipo S. Que S significa como que es una persona súper confiable, ¿entendés? Una locura, ¿entendés? O sea, como que la tenían como una persona confiable que se podía juntar tranquilamente con gente poderosa, que no pasaba como nada. Presidente, ¿me en entendés? el momento de la foto, el chabón ya había matado como a 20 personas. Hijos de puta. Bueno, amiga, ya acá estamos entrando en la parte turbia, porque empezamos en la parte de los homicidios. ¿Cómo era que él engañaba a estos adolescentes, a estos jóvenes, para poder matar? Él lo que les decía, o les proponía, una oferta de trabajo en su constructora, como que les iba a pagar bastante bien. ¿Qué era lo que hacía? Una vez que se lo llevaba a su casa, Casey, como era un tipo simpaticón, era un gordito simpaticón, les decía tipo, che, mira, yo me conozco un truco de magia. Pones las manitas así, yo te voy a poner unas esposas y mágicamente después se te van a salir. ¿Seguro que así funciona la cosa? Le ponía las esposas, los pies quedaban inmovilizados y Casey le decía, che, mira, la llave no la tengo, te voy a... ¿Qué era lo que hacía Casey? Los torturaba. Él disfrutaba de ver el terror en los ojos de los pibes, porque básicamente lo ponía también en esta cuestión de la posición del padre, ¿no? Cuando lo sometía a él y lo violentaba. Es terrible, la verdad, por pibes, porque los torturaba de una manera tan desagradable, los sodomizaba de una manera tan terrible que es como... No me puedo imaginar los últimos minutos de vida de esos pibes con el terror que la pasaron. ¿Cómo era que los mataba a estos chiquitos? Les hacía un torniquete en el cuello. ¿Cómo era que los ocultaba, no? En todo este periodo él todavía seguía viviendo con Caro. Eso es todo lo del hedor que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que los sepultaba en el espacio intermedio que quedaba en su casa con el piso. Y hacía como trincheras en donde los metía a los pibes y les ponía cal arriba para disminuir el olor que el cuerpo empezaba a emanar. Así enterró a 29 pibes. A los últimos 4, porque claro, el lugar ya se había sobresaturado de cuerpos, los tiró en un río cercano a su casa. No, esto ya es demasiado. Bueno, ahora vamos a decir cómo carajo lo meten en cana por fin a este chabón. Bueno, resulta que un chico de 15 años estaba desaparecido. Su nombre era Robert Pies. ¿Y qué pasa? La policía empezó a encontrar pistas.
Él iba a ir a una entrevista de trabajo en la casa de este chabón. Y creo que alguien lo sabía, ¿no? Por algo fueron los policías a interrogarlo. Cuando lo van a interrogar y el chabón abre la puerta, ellos sienten el olor a podrido que emanaba. Entonces ahí dijeron, rarísimo, no la pudo disimular. Entonces nada, los policías entraron y corroboraron la cantidad de cadáveres que había. Ahí lo meten en cana. De hecho, también, amiga, hay un video muy famoso en donde empiezan a sacar los cuerpos, y obviamente en camillas con bolsas para proteger su identidad, y los empiezan a sacar, y la cantidad de cuerpos, o sea, es infinidad de camillas sacando y sacando y sacando, porque tenía 29 personas. Pedazo de psicópata. En el juicio, él intentó alegar que estaba loco, diciendo que tenía personalidades múltiples. Ya conocemos esto de las personalidades múltiples que están... Ya, claro, ya ahí lo tenemos recalado. Ahí te das cuenta de que siempre, claro, siempre es un asesino, siempre es conveniente para alguien que mata. Rari. Rari, para analizar. Y él decía que su personalidad se llamaba Jack, como el destripador, supongo que era, habrá querido. Tampoco tenía dos dedos frente, era amiga, yo no sé cómo obvio. este hombre manipulaba gente, era bastante boludo también. Y obviamente que no le creyeron un carajo, y la fiscalía lo declaró cuerdo y fue condenado a 12 penas de muerte por los crímenes y a otras 4 o 5 cadenas perpetuas también por otros más. En su última cena, porque recordemos que cuando te sentencian a muerte te dan como una última cena y toda la bola. Él pidió cubos de KFC con papas fritas, con una banda de papas fritas y fresas. Eso es lo que él comió la última vez antes de morir. Y su última frase, que es una frase bastante célebre, ¿no? Porque básicamente la dijo antes de que lo maten, de que le apliquen la inyección letal, es Kiss my ass. O sea, besame el orto. Ahí te das cuenta que está bastante cuerdo. No, es que él todo el tiempo dijo que él no se arrepentía de nada. Él nunca estuvo arrepentido, dijo yo no voy a pedir perdón. O sea, como que era un hijo de puta. Malévolo, boludo. Lo fue hasta el final. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Este caso se hizo muy conocido también porque en los medios y la audiencia y el arte lo utilizaron mucho. De hecho, Stephen King lo utilizó para su inspiración de It, el payaso maldito. También Gacy en la prisión pintaba cuadros de payasos y cuadros de personajes de Disney que valen mucho hoy en día porque además tenían un contenido muy macabro. Cabe destacar que él también tenía bastantes fans, ¿no? Que le pedían estos cuadros, ¿no? Y estas cosas porque el chabón adoptó como la personalidad de Pogo, tipo firmado con nombre Pogo, ponele, ¿entendés? Onda, yo no puedo creer lo retorcida que es la cabeza de esa gente. Sí, no. Y el chabón igual no es como otros casos de otros asesinos que vimos que decían tipo que no lo entendían porque tenían fans. No, este estaba como re contento y obviamente se le subía el ego por las nubes, ¿no? Porque por fin estaba donde él quería estar. Claro, en la posición esta de éxito, de poder, claro. Obvio. Me ahogo con mi rabia. Obviamente que cuando murió investigaron su cerebro y terminaron descubriendo que su cerebro era completamente normal, o sea, era como el de cualquier otra persona, no tenía ningún tipo de malformación, no tenía ningún tipo de tumor, o sea que la elección de ser un psicópata era una elección personal y psicológica, o sea, él eligió ser malo. Así es. La casa original donde él realizó todos estos fue demolida en el 79 porque la verdad nadie quería vivir en esa casa cuando la quisieron, no sé, rentar, ¿no? Y no, ¿quién querría? Y después, bueno, construyeron una nueva casa que tardaron muchos años en habitarla y hoy en día vive gente ahí. Qué locura, ¿no? Deben tener un montón de fantasmas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Lavaron tanto la imagen de esa casa que obviamente hoy en día van a vivir personas que ni se deben de estar enteradas de que están viviendo bajo el cementerio de Gacy. ¡No puede ser! Ahora vamos a pasar a responder un par de interrogantes que nos surgieron en el momento de ir contando el caso. La primera pregunta que yo me hice, ¿no? Cuando leí todo este caso y busqué la info, es ¿dónde carajo estaba la mujer y las hijas mientras él cometía los asesinatos? Porque recordemos que gran parte de sus asesinatos los cometió cuando él todavía seguía casado y después cuando la mujer se fue, bueno, ahí tuvo el vía libre y estaba solo. Básicamente, él aprovechaba cuando la mujer se iba a visitar a sus padres o lo que sea y tenía la casa sola. O cuando la mujer tenía que ir a laburar, las hijas estaban en el colegio, lo que sea. Después también lo que hacía era torturar
a la gente cuando todos ya estaban durmiendo. Como la mujer no escuchaba los gritos de las personas. Y después también él tenía una regla muy estricta que era que básicamente nadie podía pasar al sótano, porque obviamente si no se le caía toda la fachada, y todos respetaban eso. Por eso mismo la mujer como que se quejaba del olor, pero nunca iba a investigar por qué era el olor. Ya lo vas a entender. Vieron que yo al principio del video dije, tipo, ojalá nunca les haya tocado a las hijas de Carol. Bueno, nunca lo hizo, porque sus pulsiones y su objeto de morbo, de fetiche, eran los hombres jóvenes. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Otra de las preguntas que yo me hice es básicamente ¿por qué Robert Pies es el detonante para que lo metan en cana, ¿no? ¿Qué pasó con las otras 32 personas que él había matado? Que nadie las buscaba. ¿Por qué fue el detonante no? Esto pasó básicamente porque él, entre todas sus víctimas, siempre agarraba gente o que vivía en la calle o trabajadores sexuales. Gente que la policía en los 70 nunca iba a buscar, básicamente, ¿no? Les chupaba un huevo si desaparecía alguien de la calle o no, o capaz que ni siquiera eran reportados. Pero con Robert Pies fue diferente porque básicamente él era un niño bien, ¿no? Era una familia que se preocupaba por él y antes de salir de su casa le había dicho a su madre: voy a ir a una entrevista de trabajo con un contratista. La policía, al ser un niño bien, no aceptó la fachada de que el nene se había escapado de la casa. Entonces por eso fueron a investigar con John y bueno, el resto es historia. Claro, ahí lo encontraron y se dieron cuenta de todo lo que había hecho. Así es, señores. Y hay que hacer televisión. Más o menos las edades que manejaban sus víctimas eran también entre 14 y 21 años y eran todos hombres jóvenes. Pogo tenía un conflicto con su sexualidad y su representación como hombre muy fuerte. ¡No me conmueve! Y la última pregunta es básicamente si él se hacía el bueno, ¿no? Si él se metía un poco en eso de, ay, vamos a buscar a este chico que está desaparecido, ¿no? Como para hacerse el, yo no lo hice desaparecer. Claro, yo soy un ciudadano igual que todo el resto que está preocupado para que parezca a estos chicos. Claro, y resulta que sí, obviamente, ¿no? En su fachada él era un vecino ejemplar, entonces se preocupaba por las cosas que pasaban en el vecindario. Y cuando desapareció este chico Robert, él se había presentado antes de que lo vayan a allanar, se había presentado a la policía a agarrar y pedir que lo encuentren, a decir que él era un ciudadano bien, como a desligarse, ¿no? De decir, tipo, él estuvo de conmigo, ser el foco pero de atención claro, en la él investigación. estuvo conmigo, pero después se fue, como que yo no tengo nada que ver, pero obviamente a la policía no le cerró un carajo el nene si no estaba en la casa de él, a dónde se había ido. Entonces, no, es que también, tipo, tienen que hacer una reconstrucción del hecho y ver hacia dónde el pibe fue. Correcto. Pero bueno, nada, amiga, eso fue todo por el video de hoy. La verdad, un caso sumamente extenso, pero les traemos toda la información y tratamos de que sea bastante detallada. También de un poco de reírnos un poco, porque tampoco lo vamos a dramatizar. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirse al canal, de comentarnos, de darle like, de compartirlo, de querernos como nosotros los queremos a ustedes y de hacernos famosos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.